¿Cómo estás? Mira usted, Igual, el único que ha oye, llegado hasta ahora. ¿quiere que lo contemplemos hoy día? Pidieron que se mostraran las cámaras. ¿Sí? Se mandaron un correo. Supuestamente ustedes también. Ah, no sé, no vi el correo. Nosotros nos mandaron que tenemos que mostrar la cámara y además pedirle a ustedes que igual la activen para que el sistema de la presencial no sea tan lejano. Pero, ¿y si la reta más o menos? Eso no sé, pues hay que verlo, si tampoco es obligación. O sea, sí se puede. Sí, porque uno anda todo desaliñado igual, pues. Sí, por último, Y no, para sí, verme puesto camisa para arriba. sí se entiende. Sí. Bueno, yo tengo que cumplir, pues. Los alumnos no los puedo, se les puedo pedir, no. Esperamos unos Y ahora minutos. voy a Aquí. escucharlo mientras estoy. Lo voy a escuchar mientras estoy alimentando mi body. Sí, pónganlo nomás, sí. Vamos a esperar que llegue el resto de los alumnos. Vale. Bienvenido a Laszlo, ¿cómo está? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. Acá estamos esperando que lleguen. ¿No hay nadie más? El Michael. Ahí está Michael. ¿Qué es lo que estamos viendo en la pantalla, profe? Un documento que les compartí la clase anterior. Ah, ya. eh, de un libro con el que vamos a trabajar. Y de hecho lo vamos a ir trabajando en este ramo. Ya, ya. ¿Cómo le ha ido? Eh, Puta, aquí estamos, ¿no? Medio preocupados, ¿no? ¿Por? Por el tema de la pega. Hoy día tuve reunión bueno, tuvimos reunión telepresencial igual con ¿Ya? mi jefe y mis colegas. Lo que pasa es que para nosotros es súper complicado todo lo que está pasando. Bueno, fuera del tema de la salud, por el tema de la pega también. No podemos salir a terreno, o si salimos es súper poco y eso quiere decir que no hay ingresos para la empresa y o sea, ya empezaron a hacer recortes en Conce y han tomado otras determinaciones también que hemos tenido que tomar como trabajadores. Por ejemplo, no sé, porque si el próximo mes nos van a pagar
para poder mantener a flote la empresa, porque no es una empresa grande tampoco. El 60% del sueldo, más las comisiones, y ahí va a ir bajando. Chuta. Así que, como le digo, me preocupado con ese tema. Ahora ya a ver, va a tener que ver qué se puede hacer, pues, pero en todo caso, como está la cosa, No, no se puede hacer mucho más. no, se viene difícil la cosa. Se viene, al menos para nosotros, como con la empresa, nos está complicada. Ya, Yo creo que si esta cuestión se alarga 3 meses, no va a sobrevivir la pega. chuta. Hola, profe. Hola, Ojalá que no Jorge. pase eso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ojalá. ¿Tanto tiempo? Bien, bien. Usted Bien, aquí estamos en la casa transmitiéndole las clases. me parece bien. Aparezco primera vez en su clase. ¿Cómo? Aparezco por primera vez en su clase. Ah, sí, pues, sí, lo habíamos echado de menos ya. La semana no pude por otras cosas que me pasó. Ya. Eh, Ahora está esperando que se unan más personas todavía o están iniciando la clase. Vamos a empezar ahora con el resumen Ah, ya. de lo que hemos visto y continuamos. Ahí se irán agregando los otros. Tampoco los podemos esperar todo el día. Yo, profe, gracias. Bueno, las clases anteriores estuvimos viendo lo que es obviamente primero hablamos de la teoría de sistemas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un sistema? ¿De qué está compuesto un sistema? ¿Cuáles son las partes? Eh, Vimos que había sistemas abiertos y cerrados, ¿cierto? Que los sistemas tenían un canal de entrada, luego tenían un proceso de transformación, un canal de salida y un feedback. Eso vimos en la primera clase. Después comenzamos a ver los sistemas de información, ¿ya? En donde hablamos de los sistemas que desarrollamos como informáticos, ¿cierto? Que son sistemas que reciben datos, transforman esos datos en información y los entregan de distintas maneras a los usuarios para después obtener algún feedback a partir de de esta información entregada, ¿cierto? Desde el medio ambiente donde están insertos. Y vimos que existen algunos tipos de sistemas de información específicos que ya están desarrollados, ¿cierto? Y que las empresas ya las están usando, como por ejemplo los ERP, ¿cierto? Que son unos sistemas que tratan de abarcar todos los procesos de una empresa, eh, tratan de abarcar, por ejemplo, la parte contable, recursos humanos, los procesos de la empresa, etcétera. También vimos que había otros sistemas que, por ejemplo, no sé, se encargaban de distribuir el conocimiento dentro de la empresa, ¿ya? Los que se conocían como KM, cuya función es tomar las buenas prácticas o buenas ideas de los trabajadores existentes en la empresa y compartir esa información con el resto de los trabajadores. También habían sistemas que tienen que ver con la fidelización de los clientes, ¿ya? Que generan marketing dirigido y detectan las necesidades directas de los clientes que se relacionan con los productos que genera la empresa. Y así vimos otros tipos de sistemas existentes para, el, para las distintas empresas, distintas compañías. ¿Ya? Ahora, la última clase comenzamos a trabajar con este libro, ¿cierto? Y vimos que lo que va a abarcar la etapa de análisis para nosotros son 5 pasos, ¿ya? Tenemos el primer paso, la definición de alcance, que podemos ver acá en el PDF que les estoy compartiendo. La segunda etapa es el análisis de problemas,
¿cierto? Una vez definido el alcance del proyecto, entonces se pasa a analizar los problemas detectados, ¿ya? Análisis de requerimientos en base a los problemas que existen y las oportunidades de mejora, obviamente. Luego viene un diseño lógico y después un análisis de decisión, ¿ya? Todo esto en la parte de análisis. Después cuando ya pasamos al paso 6, por ejemplo, ya termina el análisis, se comienza con el diseño, después viene el desarrollo, ¿cierto? La entrega y el feedback. Y ahí se cumple el ciclo de vida. Pero por ahora nosotros lo que vamos a trabajar es en análisis, ¿ya? O sea, vamos a trabajar en estos 5 pasos que el análisis viene siendo la etapa fundamental para un proyecto, para el desarrollo de un proyecto. Si no tenemos un buen análisis, probablemente el proyecto va a llegar a fracasar en su desarrollo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y la clase anterior entonces hablamos de distintos enfoques de análisis de sistema, ¿ya? Y vimos que habían distintas maneras de enfocarse en cómo analizar sistemas. Y, por ejemplo, hay un enfoque llamado enfoque basado en modelos, ¿ya? Que es un análisis estructurado que basa toda su análisis en modelos, en dibujos, en diagramas. ¿Ok? Bienvenido, Vlad. Hola, Eh, no, creo. y, Hola. hola, hola. Vimos también que existen métodos tradicionales de análisis de proyectos, ¿cierto? Como por ejemplo el método estructurado, en donde una de sus principales herramientas es el modelo de diagrama de flujos, ¿ya? Se enfoca en los flujos de información, los procesos que tienen que ver con la información que fluye a través de los distintos procesos. Ya, también vimos que había un modelo de datos, ya, el cual se basa en un modelo bastante conocido por ustedes, ya, que es el modelo de entidad-relación, que podemos ver acá arriba. Obviamente este modelo de entidad-relación es mucho más sencillo que los que estamos acostumbrados nosotros a ver, pero aquí podemos ver claramente las entidades y las relaciones que hay entre ellas. ¿Ya? Bienvenido, Sebastián. Hola, hola, profe. Buenas. Ya, ahora, vimos y comentamos ese día que si bien cada uno de estos enfoques, ya sea el modelo de datos o el análisis por estructurado, ¿cierto? Eh, Tuvieron su apogeo o su boom en ciertas épocas, en ciertos años. Hoy en día no se usan de manera individual, ya de hecho, por ejemplo, el, el modelo de datos, el entidad-relación, para lo que más se usa hoy en día es para el desarrollo de la base de datos, ¿ya? La parte lógica de, de una base de datos, o sea, conceptual, disculpe. ¿Ya? Cuando hacemos el modelo conceptual de una base de datos es donde se utiliza el modelo de interrelación. ¿Ya? Y en cierto tiempo, cuando se usaban estos modelos para el análisis de proyectos, eh, el mejor acierto fue usarlos en conjunto, no de manera separada. ¿Okay? Bienvenido también, Jan. Y Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, aquí estamos, haciendo un resumen de lo que habíamos visto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jan. Ya, bueno, supongo que ya se dieron cuenta que estamos con cámara ahora. Ya, nos pidieron a los profes que tratáramos de hacer las clases telepresenciales con cámara
¿ya? Para que no se sienta tan distante la clase. Ah, eso va a ayudar bastante al aprendizaje. No sé, pero si lo piden y no hace daño, mientras después no anden los memes por ahí de mi imagen. Ya hay como 15 stickers ya. Y viene recién ingresando. Sí, sí, no lo dudo mucho. Ya, Marcelo, igual bienvenido. Profe, hay algunos compañeros que no han podido ingresar, no sé si no saben o la Hola, aplicación le profe, está buenas tirando tardes. error. Buenas, Luis. Mira, bueno, justo antes de empezar la clase, 5 minutos antes, envié un correo con toda la instrucción de cómo ingresar, tal como ingresaron ustedes, porque veo que todos ingresaron por la plataforma, pero si no, en el mismo correo también va el link, y con ese link pueden ingresar desde cualquier lugar, desde el teléfono, el computador, ya. Así que ahí, no sé si... Pero de repente el link no deja entrar, profe. ¿Cómo? De repente el link te da error 404 en la página. Ah, ya, ahí Sí, no sabría, tiene pero un error de autentificación de repente. entonces van a tener que hacerlo por la plataforma. Sí, pues si se pone el teléfono igual como en el computador, entonces no hay problema tampoco. Ya. Auto. Bueno, por si acaso, bueno, yo creo que por un tiempo más o menos prolongado nuestras clases van a ser de manera telepresencial y el link es siempre el mismo, no cambia, ¿ok? Así que si lo tienen por ahí, se conectan nomás. Igual voy a estar enviando, Profe, obviamente. pero si usted no ha iniciado su sesión, el link no carga nada. Ah, ya, ya, Tiene que estar con la página abierta y ahí se puede entrar, pero si no es como que no estuviera registrado, digamos, como que no hubiera nada. ya, pero en todo caso yo siempre me conecto a la hora o a lo más 1 minuto antes, 2 minutos antes o un minuto después, cuando se demora la red. Ya, pero para que sepan, el mismo link siempre, entonces pueden usarlo sin problemas o conectarse de la manera tradicional mediante la plataforma. Sin embargo, igual todas las clases yo les envío un correo antes, ¿cierto? Recordándoles la clase y enviando las instrucciones y el link de conexión. ¿Ok? Ya. Sí, profe. También vimos que había un enfoque, una estrategia que era orientada a objeto, que es la más común hoy en día, ¿ya? En la cual entran todos estos diagramas de UML que ustedes ya deberían estar más o menos familiarizados, porque de hecho la asignatura pasada los usamos algunos de ellos, donde entra por ejemplo el diagrama de objetos, diagrama de clases, diagrama de estados, de secuencias, etcétera, ¿ya? Y aquí hay una gran diferencia con la estrategia o la metodología anteriores, porque en el modelo estructurado de datos, ¿cierto? Se trataba de manera separada las acciones o los procesos, como se les solía llamar, de la información, ¿ya? De los datos. En cambio, en el modelo orientado a objeto, todo forma parte de una misma entidad que viene siendo el objeto, ¿ya? Como ustedes saben, un objeto se compone de eh, atributos y métodos, ¿cierto? Los atributos se encargan de recibir la información, mientras que los métodos son los encargados de prestar los procesos o las acciones que puede realizar el objeto, ¿ya? Entonces, desde que se implementó este método orientado a objeto, fue mucho más cercano para los analistas, para los ingenieros, porque se trabaja de una manera más similar a la realidad, podríamos decir, ¿ya? Porque si nos fijamos, todas las cosas son completas, o sea, una persona tiene información y tiene acciones, no es que las cosas estén separadas, ¿ya? Después vimos que existen algunos enfoques de análisis
¿ya? Que son enfoques acelerados, ¿ok? Y el enfoque acelerado eh, trabaja en base a los prototipos. ¿Ya? Una de sus maneras, por ejemplo, de trabajar es en base a prototipos, ¿ya? En donde se comienza haciendo prototipos, podríamos decir, bastante sencillos, poco acabados, ¿ya? Para poder, mediante estos prototipos, tomar los requerimientos de manera más rápida por parte de los clientes, ¿ya? Sin embargo, no se recomienda llevar a cabo un proyecto completo solo a base de prototipos, ¿ya? O sea, el prototipo es súper bueno para entrar en la fase de análisis, ¿cierto? Y poder obtener requerimientos del usuario, que tal vez sería un poco más lento hacerlo de la manera tradicional, pero una vez que ya nosotros podemos obtener los requerimientos del cliente, tiene que hacerse también un registro formal de la información. Y ahí es donde entran nuevamente algunos diagramas, ¿cierto? Y la documentación que tiene que estar para todos los proyectos. ¿Ok? Por muy acelerado que sea el enfoque que se le está dando, tiene que haber una documentación formal del proyecto. También hablamos de que existía eh, la ingeniería inversa, ¿cierto? Que esta metodología o esta herramienta, ¿cierto?, de ingeniería inversa lo que hace es tomar sistemas que ya están desarrollados, ¿cierto? Y mediante ciertas herramientas, invertir el proceso o el ciclo de vida del software. ¿Qué quiere decir esto? Que de una aplicación que ya está desarrollada se obtienen los diseños de esa aplicación, ¿ya? Diseño de datos, diseño de objetos y la parte de análisis. O sea, es como volver hacia atrás, ¿ya? Y esto permite que para sistemas que ya han sido desarrollados y que se requiera, por ejemplo, expandirlos o crear nuevos módulos para estos sistemas, ¿cierto? Y que carecen de documentación, mediante la ingeniería inversa se puede obtener el esquema y toda la estructura de estas aplicaciones, ¿ok? Si no se tiene sola documentación, por ejemplo. Profe, disculpe, ingeniería inversa sería como un método entonces. ¿Cómo? Sería como un método a usar para hacer ese ciclo inverso. La ingeniería inversa, sí, pues es un método de análisis, Ya. ¿ya? En donde a partir de algo ya terminado se va hacia el otro lado del ciclo de vida, ¿cierto? Para obtener las primeras etapas de un software o de un proyecto. Ok. ¿Ya? Ahí también ese día hablamos de que existen algunas herramientas case, ¿ya? Eh, como Rational Rows u otros, que permiten, por ejemplo, aplicar ingeniería inversa, como también permitían aplicar ingeniería directa, facilitando, ¿cierto?, el trabajo a partir del diseño. O sea, por ejemplo, uno hace el análisis, el diseño con algunos diagramas, y a partir de esto se genera el software de manera automática, ¿ya? Por lo menos para lo que son los CRUD. Entonces, estábamos hablando de los prototipos de identificación, ¿cierto? Que son prototipos para identificar requerimientos por parte de los clientes. Bienvenido, Ramiro. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo están, cabros? Bien, usted. También acá estamos en cuarentena. Jonathan, también bienvenido. Veo que tiene una señal Hola, baja. profe. ¿Está en cuarentena estricta o cuarentena preventiva? Ramiro.
Por el momento preventiva, ya que use la micro 10, la infectada. Así que estoy en espera de Ah, las muy peores bien. heridas que pasan. Ya. Ya no te... Vos estás ahí infectado de que naciste. Pregúntale a tu hermana. Oigan, la clase está siendo grabada, chiquillos, por favor, compórtense. Disculpen mi improperio. Y mis hijos están haciendo tareas al lado mío. Ya, chiquillos. Entonces, estábamos, ¿cierto?, hablando de los prototipos de identificación que ayudan con la identificación de requerimientos para el proyecto. Eh, y quedamos en esta parte de análisis rápido de arquitectura, ¿ya? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. También hemos hecho actividades, hicimos 2 actividades la semana pasada, ¿cierto? La primera actividad tenía que ver con los distintos sistemas de información, donde ustedes identificaron los pros y los contras de los distintos tipos de sistemas de información, como los ERP, KM, Knowledge Management, y los otros que también vimos, el SaaS, ¿cierto? Servicios, Software as a Service, todo eso ustedes vieron Profesor, ahí. una consulta con referencia a la primera actividad que se hizo ya. Yo no estuve la clase pasada, pero no sé si hizo alguna revisión y algún comentario en los trabajos de los que entregamos. Sí, revisamos los trabajos, los comentamos y entregamos feedback, ¿cierto? Vimos los pros y los contras de lo que ustedes hicieron también. En general, lo que hicimos fue revisar todos los trabajos que habían subido hasta ese momento y hicimos como un resumen de los pros y los contras de cada uno de los tipos de software, ¿ya? Ah, ok. Bienvenido, Manuel. Ya. Entonces, y la segunda actividad en la que trabajamos, que la hicieron la clase pasada, ¿cierto? Fue realizar el esquema de una encuesta, algunas preguntas, ¿ya?, para un caso hipotético de un requerimiento de software. ¿Ya? Entonces, el caso hipotético era el requerimiento de un software para un restaurante que manipulara lo que son las reservas, ¿cierto? Y las ventas del restaurante. Y ahí también ustedes desarrollaron las distintas preguntas para encuesta y vimos cuáles estaban mejores enfocadas, cómo tratar de identificar los requerimientos que pueda tener el cliente, ¿ya? Que algunas preguntas tienen que ser bien abiertas, bien genéricas, mientras que otras tienen que ser preguntas bien específicas, ¿ya?, que no dejen tanto espacio a imaginación. ¿Alguna duda, consulta hasta este punto? Pregunta, la actividad 2, que yo no estuve en esa clase, había que hacerla, la que no estuvieron, los que no estuvieron, había que hacerla igual o no? Todas las actividades son para todos, quedan registradas Ah, en es que las como no estuve en esa clases. clase, no pensé que pregunté, pero me dijeron que que era solamente, se hacía en la clase, no era para después, o era para después igual. Mira, todas las clases que nosotros tengamos, las que ya hemos tenido y las que tengamos de aquí en adelante, quedan registradas para todos, ¿ya? Ya. Están disponibles, se pueden descargar si quieren, las pueden volver a ver. Y también está obviamente el grupo que creé dentro del SharePoint, en donde ustedes tienen acceso a los documentos de esta asignatura. Dentro de esos documentos están los enunciados de las actividades, están las carpetas para subir las actividades, ¿cierto? El libro que les compartí, o los libros, etcétera. Entonces, si usted por X motivo no puede asistir a una clase, pero después tiene tiempo para poder ponerse al día, vea el video de la clase, si había alguna actividad, realícela igual y la va subiendo. La idea es que todos puedan desarrollar todo. Ya, ok, me quedó claro. ¿Se entiende, no? Sí, sí, me quedó claro. Ya. Bueno, entonces,
El día de hoy vamos a comenzar hablando del análisis rápido de arquitectura, ¿cierto? Que como definición, un análisis rápido de arquitectura es una estrategia que intenta derivar modelos de sistema, como se describe, ¿cierto?, con antelación en la misma sección del capítulo, a partir de sistemas existentes o prototipos de identificación, ¿ya? Y, a modo de recuerdo, la ingeniería inversa es el uso de tecnología que lee el código de programas a partir de bases de datos, programas de aplicación o interfaces de usuarios existentes y genera automáticamente el modelo de sistemas equivalente. ¿Se entiende? Ya. Bueno, como decíamos entonces, el análisis rápido de arquitectura es un método acelerado que también construye modelos de sistema. ¿Ya? Este análisis rápido de arquitectura se hace posible mediante la tecnología de ingeniería inversa, que es la que ya nombramos, ¿cierto?, que se incluye en distintas herramientas case y también en algunos lenguajes de programación. Las herramientas de ingeniería inversa generan modelos de sistemas de las aplicaciones denme un segundo, chicos, que quiero ver si tengo un alumno en el grupo que me está preguntando por WhatsApp. No sé si no le llegó el correo. Denme un segundito, por favor, voy a revisar enseguida. Lo tengo agregado aquí. Ya, ahí sí. Disculpen, chicos, la demora. El chico que estaba un poquito perdido con el... Pensó que iba a ser por Zoom la clase. No había revisado su correo. Compañero nuevo, Es del... Creo que se cambió hace poco del diurno al PEP. el que aparecía en la lista. Sí, es compañero de los otros chicos. Era compañero de Sebastián, de Vlad, de Mario, Nicolás Roa. Profe, el Jonah ya le sale en la lista, ¿no? ¿Usted? El Jonathan Ah, Levinao, que está el Jonathan ahí en Levin, no. Reviso inmediatamente. A ver. Yo hablé con Donali para que lo incorporara, no sé si habrá actualizado la lista, ¿no? Llevamos 3 años en la carrera y todos los módulos lo mismo con el Jonathan. Sí, ahora aparece Jonathan Levinao. A ver, les leo al tiro la lista. Tengo Manuel Cifuentes, Michael Contreras. Michael Contreras, ese no sé si lo tengo agregado acá en la lista. A ver, un segundito. Michael Contreras, sí está. Ya. Michael Contreras, Diego Fuentes, Jorge Guzmán, Mario Hernández, Vlad Kunitz,
Sebastián Lara, Jonathan Levinao, Ramiro Mardones, Luis Martínez, Naslo Muñoz, Cristian Neira, Jan Parra, Nicolás Roa, Christopher Saavedra, Felipe Sagredo, Marcelo Sepúlveda, Michael Torres, Cristian Trafián y Gustavo Urrutia. O sea, son 20 en este curso. Bienvenido, Nicolás. Chicos, también si de repente ven a sus compañeros que no han venido o les hablan por ahí, recuérdenle los días que tenemos clases, que revisen su correo, ¿ya? Por ejemplo, no ha aparecido ninguna vez el Cristian Trafián, ¿cómo se llama? El Christopher sí apareció un día. Eso fue extraño. Ya, pero hay algunos que todavía no han aparecido. Neira creo que vino un puro día, Sagredo no ha aparecido nunca tampoco. ¿Ya? No sé si ubican ustedes a Diego Fuentes, que tampoco ha aparecido. Pero todos están por lo menos agregados al grupo. Así que los correos que le envío deberían llegarles. ¿A alguien no le llegan los correos que envío grupales? Chicos, a todos les llegan los correos, ¿no? Sí. A mí sí. ¿Sí? Sí. Sí, a mí por lo menos sí me llegan. Ya. ¿Alguien ha visto las clases grabadas? Yo no. Yo reconozco que tampoco. No, profe. Ya, más que nada es para saber si se guardan bien. Yo más rato lo voy a mirar. No, la de ella. En otro curso un chico me dijo que de repente en algunos momentos como que se cortaba el audio, pero no sabía si era solo a él o por su internet, eh, o si era que se había grabado mal. A lo mejor faltaba que la cámara, profe. Eso es lo que faltaba. No lo sé. Las clases usted las Ya. tiene guardadas en la carpeta, ¿cierto? ¿Qué cosa? Las clases la guardan en la carpeta para verlas. No, No, acá pues las mismo están. clases quedan grabadas en la plataforma. ¿Dónde? A ver, chicos, voy a mostrarles para que después no digan que no se sabía cómo. Se ve está cargando un poco. Voy a compartir la pantalla. Ahí está con el documento. Ahí viene. Ahí llegó. Ahí está. Ya. Entonces, cuando ustedes, ¿cierto? Ingresan, por ejemplo, ya, supongamos que fueron acá a Yep Online, ¿cierto? Y llegan acá, están sus módulos. Usted elige taller de análisis de sistemas, en este caso nuestro módulo, ¿cierto? Y acá sala de telepresencia, ¿correcto? Sí. En la parte izquierda, sala de telepresencia, acá. Y se abre entonces la sala de telepresencia. Y en esta parte, aquí si se fijan, hay un menú, que son 3 rayitas, un menú contraído, en el cual ustedes si despliegan este menú, dice sesiones, que
que son las sesiones que se emiten de manera online, ¿cierto? De manera, o sea, en vivo. Y están las grabaciones. Y si yo voy a grabaciones, acá podemos ver que tenemos 1, 2, 3 grabaciones. O sea, las 3 clases que ya se han realizado. ¿Correcto? Sí, mire, podría mirar Ya. a ver si aparece algo, profe. Y aquí dice mirar ahora, descargar. Bueno, y yo tengo las otras opciones porque soy el propietario del módulo, ¿ya? Pero por lo menos ustedes van a tener la opción de mirar el video directamente o descargar las clases que ya se han realizado. ¿Está claro? Está claro, profe. Ya Sí, está. profe, hoy como operación, a mí no me abría en el Chrome, yo voy a descargar el Mozilla, así que si alguno le sale el error, que ahora en otro navegador. Ah, ya. Bueno, yo uso el Chrome y no tengo ningún problema, pero si, como dice Marcelo, alguien tiene problemas con el Chrome, puede probar con otro navegador como por ejemplo el Mozilla. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte, no. No. Ya. Todos también han tenido acceso a los archivos compartidos, ¿cierto? En el Drive o en el SharePoint. Sí, sí, sí. Ya, de hecho, para quienes no, porque no sé por qué de repente no mostraba el grupo así como fácilmente o a primera, les envié un correo con el link para que pudieran ingresar. Ya. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? El análisis rápido de arquitectura se usaba mediante herramientas, la tecnología de ingeniería inversa, ¿cierto? Que la trae muchas herramientas case, pero también algunos lenguajes de programación, ¿ya? Las herramientas de ingeniería inversa generan modelos de sistema de las aplicaciones de software existentes o los prototipos de sistema, ¿ya? Eso también es importante, que no solamente de las aplicaciones que están finalizadas se puede hacer una ingeniería inversa, sino que también de prototipos, ¿ya? Que un prototipo en general es un sistema que no está terminado solamente, ¿ya? Eh, los modelos de los sistemas resultantes pueden ser editados, mejorados por los analistas de sistemas y los usuarios para proporcionar un plan para un sistema nuevo y mejorado. Debe ser evidente que el análisis rápido con arquitectura es una mezcla de los enfoques basados en modelos y de análisis acelerado. Hay dos técnicas diferentes para aplicar análisis de arquitectura rápido. La mayoría de los sistemas ya han sido automatizados hasta cierto grado y existen como sistemas de información de heredado. Muchas herramientas case pueden leer las estructuras de base de datos subyacentes y o los programas de aplicación y luego, con ingeniería inversa, regresarlos en diferentes modelos de sistema, ya ahí dependiendo de la etapa en la que se quiera obtener. Estos modelos sirven como un punto de partida para definir un análisis de requerimientos de un usuario basado en modelos. Si los prototipos han sido construidos en herramientas como por ejemplo Access o Visual Basic de Microsoft, estos prototipos a veces pueden ser revertidos con ingeniería inversa a su equivalente en modelos de sistemas. Estos últimos, por lo general, se presentan para analizar los requerimientos de los usuarios en cuanto a su consistencia, totalidad, estabilidad, escalabilidad y flexibilidad al cambio. También los modelos de sistemas con frecuencia pueden ser cambiados por la ingeniería hacia adelante por medio de la misma herramienta case y los ADE. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un prototipo, ¿ya?, y le hago ingeniería inversa,
para obtener un modelo y yo ese mismo modelo lo modifico, ¿ya? Lo mejoro, lo actualizo, después con la misma herramienta que hice ingeniería inversa, que lo permite, puedo hacer ingeniería directa para transformar este modelo en software nuevamente, pero con los cambios realizados sobre los modelos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Fue una consulta. Sí, sobre los modelos, ¿cuál sería? Depende, o sea, los distintos software te van a permitir seleccionar qué modelos tú quieres obtener. Son los modelos que te entrega la ingeniería inversa. Puede ser un modelo de Ya. datos, modelo de objetos, de clases, etcétera. Ya, profe. Ya, ¿Ya? ya. Profe, una otra consulta. Las herramientas que no tengo claro esa parte, no. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que es una herramienta case? ¿Cuáles son? Sí, sí, ¿cuáles son? Las herramientas case son software de apoyo al desarrollo de software. Ya fueron bastante populares hace años atrás y son herramientas que te permiten llevar todo el ciclo de vida de un software, ya desde la parte del análisis, el diseño, el desarrollo de software hasta la implementación. ¿Ya? Estas herramientas case te ayudan a hacer de manera automatizada el ciclo de vida del software. Por ejemplo, tú haces el análisis y el diseño y después la herramienta case te permite que el software se desarrolle de manera automática. ¿Ya? Obviamente de un buen diseño. Un ejemplo, no sé, Por un ejemplo, ejemplo. alguna herramienta case es el Rational Rose, el Power Builder. No sé si lo has usado alguna vez. No, no los conozco, pero voy a tener que Ya. averiguar. Pero Ya. eso, de hecho, podríamos decir que el Access hasta cierto punto también es una herramienta case, Ya. ¿ya? Porque te Ya. permite a partir de un modelo generar, por ejemplo, la base de datos y incluso hasta un formulario para el CRUD. Ya. Es como un medio, es como un software que es como un medio que se utiliza para hacer los métodos, o algo así. ¿Cómo un qué me dijiste? No entendí bien. Como un software que sirve como medio de transporte, no sé, no, para decirlo como sin palabras, no sé, puede ser. Es como una IDE de desarrollo, pero mejorada y con mayor funcionalidad. Es como, por Sí, ejemplo, un NetBeans o un... ¿cómo se llama el de .NET? El Visual Studio, sí, sí, eso estuvo, sí. Es ¿ya? como una Pero herramienta de desarrollo. es una herramienta de Ah, desarrollo, ya, pero son más potentes en ciertos aspectos, traen más funcionalidades que te permiten automatizar el desarrollo del software, ya, ya, me quedó ¿ya? claro. Pero todas estas son obviamente pagadas, la mayoría, yo no conozco alguna que sea libre eh, y te permite hacer todo eso. Ya, ya, Nomás habían de prueba algunas. ya. Ya chicos, entonces, métodos para la identificación de requerimientos, ¿ya? Los métodos de análisis de sistemas acelerados y basados en modelos intentan expresar los requerimientos de usuario para un nuevo sistema, ya sea como modelos o como prototipos. Pero ambos métodos son a su vez dependientes de la necesidad más sutil de identificar y administrar en realidad esos requerimientos. Más aún, los requerimientos para los sistemas dependen de la capacidad de los analistas para identificar los problemas y oportunidades que existen en el sistema actual. Por tanto, los analistas deben volverse hábiles para identificar problemas, oportunidades y requerimientos. En consecuencia, todas las estrategias para análisis de sistema requieren alguna forma de identificación de requerimientos. ¿Ya? Revisemos de manera breve un par de estrategias para la identificación de requerimientos. Técnica de identificación de hechos. La identificación de hechos
es una habilidad esencial para todos los analistas de sistemas. Las técnicas de identificación de hechos que se abarcan en este texto, ¿ya?, incluyen muestreo de la documentación existente, informes, formatos, archivos, bases de datos y memorandos, investigación de bibliografía relevante, sondeo en el mercado de otras soluciones y visitas a sitios. Observación del sistema actual en acción y el ambiente de trabajo, cuestionarios y encuestas de la administración y las comunidades de usuarios, entrevistas de administradores, usuarios y personal técnico apropiado. Todos esos son parte de la toma de requerimientos. Planeación conjunta de requerimientos. Las técnicas de identificaciones de hechos listadas antes, ¿cierto?, son invaluables. Sin embargo, pueden consumir mucho tiempo en sus formas clásicas. De manera alternativa, la identificación de requerimientos y la administración pueden ser acelerados en forma significativa al usar una técnica de planeación conjunta de requerimientos, ¿ya?, llamada JRP o Joint Requirement Planning. Un analista capacitado o certificado en JRP en general desempeña el papel de facilitador en un taller que normalmente toma de 3 a 5 días completos de trabajo. Este taller puede reemplazar semanas o meses de las clásicas juntas de identificación de hechos y su seguimiento. Una JRP propone un ambiente de trabajo en el cual se aceleran todas las tareas y los productos del análisis de sistema. Promueve una participación mejorada del propietario de sistemas y del usuario de sistemas en el análisis del sistema. Pero también requiere que un facilitador con excelentes habilidades de negociación y conciliación se asegure de que todas las partes reciban las oportunidades apropiadas para contribuir al desarrollo del sistema. La JRP, por lo general, se utiliza en conjunto con los métodos de análisis basados en sistemas que describimos con anterioridad y casi siempre se incorporan en las metodologías y rutas de desarrollo rápido de aplicación RAD, que se presentarán en el capítulo anterior. ¿Ya? Cuando se desarrolla el análisis de un proyecto, chicos, el análisis de un proyecto no es una etapa rápida, ¿ya? Pero muchas veces los clientes sí quieren que sea muy rápido. O sea, pongo un ejemplo. Si viene un cliente y les dice, oh, ¿sabes que necesito un software para controlar una clínica que me permita reservar horas por los clientes, llevar el historial de las atenciones médicas, etcétera, ¿cierto? Ya, muy bien. Generalmente esa persona piensa que con una o dos reuniones de unas 2 horas ya se van a tomar todos los requerimientos y después ya no van a tener que dedicar más tiempo al sistema para su desarrollo. Piensan que en una o dos reuniones ellos entregan toda la información y después el software aparece mágicamente en cierto tiempo más, ¿ya? Y eso está muy errado, porque cuando se desarrolla un sistema, un proyecto, ¿cierto?, constantemente tiene que haber una participación de las partes, en este caso de los desarrolladores como de los clientes. Ya no se puede avanzar sin estar confirmando, consultando con la otra parte, ¿ya? Y obviamente en el camino van a ir apareciendo muchas dudas de los recursos que se han tomado. Por lo tanto, constantemente se tiene que estar volviendo a hacer la toma de requerimientos, ya sea por modificaciones, por dudas, etc. ¿Se entiende? ¿Entiendes? Pero yo no entiendo. Ya. No sé si los que trabajan allá en software
¿Alguno de ustedes trabaja con una parte de análisis? Bueno, los requerimientos que tengo yo, por ejemplo, por el lado de mantenimiento, a veces hay que darle un análisis, porque yo trabajo con Ya. los temas de reportería y son generalmente análisis de datos. Entonces hay que trabajar Ya. con un análisis previo. ¿Y qué tan complejos son los análisis? Depende. Por ejemplo, por el lado de BI, que es Business Intelligence, ¿Sí? tenemos datos que hay que ir rastreándolos y pasan por varios procesos. Desde lo que es la base de datos, donde se insertan los datos, que pasan del front a la base de base de datos se van transformando hasta llegar a un, a un modelador de datos que se le dice. Y igual Ya. es complicado ese dato porque ahí es donde está toda la lógica del negocio. En este caso, sí, tú lo que haces es para software que ya están desarrollados, ¿cierto? Sí, correcto. Es para algo que ya está desarrollado. Claro. Y O sea, en el caso aparte, igual hay reportes que requieren crearlos, pero y eso también tiene que haber un previo análisis, el cómo hacerlo, dónde empezar, de dónde obtener los datos, etcétera. claro. Ya. A veces, bueno, ustedes tienen no todos, pero varios de ustedes tienen la ventaja de estar ya trabajando en desarrollo de software, ¿ya? Y se están haciendo la idea ya más acabada del tiempo que realmente toma el desarrollo de un software, ¿ya? Pero quienes no están trabajando en eso, eh, muchas veces desconocen completamente el tiempo que realmente toma el desarrollo. Entonces, cuando a uno le piden una cotización o le preguntan si puede desarrollar un software, muchas veces, si es que no la mayoría de las veces, eh, los tiempos que entrega uno como desarrollador se quedan cortos. Las estimaciones, Las estimaciones son terribles. O sea, la gente, no sé, pues uno cuando empieza recién a desarrollar, le dice, no, sabes que necesito un software tanto. Ya uno dice, chuta, 2 meses. Oye, en 2 meses apenas alcanza a hacer el análisis y empieza a diseñar, po, para un sistema nuevo que se adapte completamente a la empresa. así como en clase, cuando nos dicen tienen que tener un aplicativo en 2 semanas. Algo así, exactamente. Pero nunca se le ha pedido algo completo en 2 semanas. Ah, no, pero es como un pequeño ejemplo. Exacto. Ya, entonces, hay que siempre también tratar de orientarse y para poder, si es que algún momento les toca trabajar de manera independiente, ¿cierto? No amarrarse con tiempos tan estrechos. Ya, los sistemas son complejos de desarrollar si es que vamos a hacer un buen sistema y demandan de harto tiempo. Por lo mismo tampoco son baratos. ¿Ya? Entonces, esta metodología que se llama planeación conjunta de requerimientos, que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Eh, Cambia un poco la estructura típica de la toma de requerimientos de sistema, porque lo típico es hacer reuniones en cada cierto tiempo, ¿cierto? Y conforme se va trabajando, ya sea en los prototipos o en el mismo sistema, se vuelven a hacer reuniones y esto se puede extender por meses, ¿ya? O sea, uno puede estar por meses en reuniones de toma de requerimientos. ¿Qué es lo que propone este JRP? Es que se hacen sesiones de trabajo, ¿ya? Se juntan tanto los analistas del proyecto como los clientes, ¿cierto? Pero no todos los involucrados, sino que los más eh, representativos, por ejemplo, alguna parte de la gerencia, los técnicos que van a trabajar directamente con el software, ¿cierto? Y en un par de días, de 3 a 5 días, de sesiones de trabajo de todo el día, se terminan planeando y, y registrando los requerimientos para el software. Ahora, esas sesiones son súper intensas
y terminan bastante agotados los que participan de esas sesiones. ¿Ya? Yo por lo menos no he participado directamente en una JRP de un proyecto de software, pero he participado en cosas simples, ¿ya? Eh, por ejemplo, para el desarrollo de una malla curricular, para una malla de una asignatura, ¿ya? Donde es muy similar a eso, donde hay que establecer los objetivos que va a tener la malla, alinearlos con los aprendizajes esperados, por ejemplo, cuáles van a ser los contenidos, etcétera. Una vez participé en una y tuvimos una semana completa, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los 5 días, y terminas muerto. Terminas pero súper agotado, porque son sesiones súper intensas de trabajo. Ya. ¿No hay dudas? Profe, la primera evaluación, ¿cuándo va a ser? La primera evaluación, buena pregunta. Esta primera evaluación va a ser para el próximo martes. Yo me imagino que va a ser el mismo libro que estamos leyendo y desde alguna página hasta otra página, me imagino. Mira, más que Porque ya teórica, ¿ya? más que teórica la evaluación, o las evaluaciones son prácticas, porque si te fijas, la asignatura se llama taller de análisis. ¿Ya? Entonces, De si bien aplicar las ahora- prácticas que estamos viendo, ¿cierto? exactamente. Si nosotros ahora estamos viendo la parte teórica, pero también vamos a hacer ejercicios prácticos y en base a esos ejercicios prácticos, la teoría que ustedes ya conozcan, van a tener que desarrollar las evaluaciones. Que no necesariamente van a ser desarrolladas mejor durante la misma clase, a lo mejor ese día se entrega la evaluación, o ese día se les entregan las indicaciones para que la entreguen en 1 o 2 días posteriores. ¿Se entiende? Ok. Usted va a entregar una pauta y a través de esa pauta uno tiene que desarrollar un análisis de lo que usted está pidiendo. Eso es lo que usted pide, ¿cierto? Algo así, ¿sí? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Eh, Profe, una pregunta. Esta primera evaluación se va a tomar lo que estamos viendo hasta ahora o ¿cierto? hasta la clase anterior, Hasta la clase anterior. Ya. ¿sí? Ya. 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 Gracias. Ya. Luego tenemos los métodos de rediseño de procesos de negocios. ¿Ya? Una de las aplicaciones contemporáneas más interesantes de los métodos de análisis de sistemas es el rediseño de procesos de negocios, o también en inglés, ¿cierto?, llamado Business Process Redesign, las siglas BPR. El interés en el BPR fue dirigido por el descubrimiento de que los sistemas de información y aplicaciones más actuales solo se han automatizado los procesos de negocios existentes e ineficientes. La burocracia automatizada sigue siendo burocracia. La automatización no necesariamente aporta valor al negocio y en verdad puede sustraer valor al negocio. ¿Ya? Presentado en el capítulo 1. El BRP es uno de muchos tipos de proyectos disparados por las tendencias que llamamos de administración de calidad total, o Total Quality Management, ¿cierto? TQM,
y mejora continua de procesos. ¿Ya? Continuous Process Improvement, CPI. Algunos proyectos de BPR se enfocan en todos los procesos de negocios sin importar su automatización. Cada proceso de negocio se estudia y analiza con profundidad en busca de cuellos de botellas, valor de retorno y oportunidades de eliminación o de agilización. Los modelos de procesos, tales como diagramas de flujos de datos, ¿ya? Analizados con anterioridad, ayudan a la organización a visualizar sus procesos. Una vez que los procesos de negocios han sido rediseñados, la mayoría de los BPR concluyen al examinar cómo sería mejor aplicada la tecnología de la información a los procesos de negocios mejorados. Esto puede dar nuevos proyectos de desarrollo de sistemas de información y aplicación para implementar o soportar los nuevos procesos de negocio. No sé si alguna vez han visto o les ha pasado o han escuchado que la automatización de un proceso lo vuelve más lento, por ejemplo. O que la automatización de un proceso hace que sea más engorroso. Hasta un tiempo atrás, o en realidad todavía incluso, muchos procesos se automatizaban mediante software, ¿ya? Para poder obviamente llevarlos al mundo computacional. Pero uno de los principales problemas, ¿ya? Es que no siempre se buscaba el sistema o el nuevo proyecto, ¿cierto? Agregara valor a la empresa. ¿Ya? Y muchas veces terminaba restando valor, ya sea porque lo hacía más lento, más engorroso, o cualquier otro factor negativo que pudiera agregar al nuevo sistema. ¿Ya? Entonces lo que busca el BPR, ¿cierto? Que es el rediseño de los procesos de negocio, es analizar los procesos de negocio. Todos saben lo que es un proceso de negocio, ¿cierto? Tiene su proceso de negocio, tiene su... ahí, chuta, se me olvidó. Pero eso lo pasamos así, lo pasamos antes, en el otro ramo. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, ¿cuál sería su proceso de negocio? El inventario de comida, todas esas cosas. Esta comida, La suma, El, resta. el principal es la venta de comida. De alimentos. La venta, Sí. la compra, la compra de la compra del insumos. insumo Exactamente. ¿Ya? y del local, lo arriendo o eso pasa como ¿Qué cosa? el local arriendo o es otra cosa. No, eso nada que ver. No, pues ese es esos son como los procesos Externos. externos, son los procesos adyacentes que son necesarios, pero no forman parte del proceso de negocio. Por ejemplo, los procesos de recursos humanos, los procesos de contabilidad, los procesos de, no sé, de aseo. ¿Ya? Esto va enfocado al 100% a lo que es la utilidad del software. Por ejemplo, si tiene un software en el cual va a tomar el pedido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el pedido, ¿cierto? Y por debajo va a hacer un cálculo, no sé, va a restar este producto del inventario total o va a hacer una suma o va a almacenar el valor total de lo que fue la venta. Ese es el proceso Exactamente. de negocio, todo lo que va por debajo. Claro, de hecho, por ejemplo, yo he visto algunos sistemas ya en donde tú ingresabas a una venta y a mano después tenían que ir a restar el producto que se había vendido. Entonces, imagínate, o sea, cuál es el aporte de ese sistema al proceso de negocio. Ya, te lo termina haciendo más lento, ¿no? Ya. Entonces, este rediseño del proceso de negocio tiene que ver con dos cosas. Uno, que el software se adapte y aporte al sistema, pero también enfoca en rediseñar a veces los mismos procesos de negocio. A veces no sé, por la empresa, por ejemplo, por ponerte un caso, tiene un cierto proceso para la reserva de mesas. Que para reservar la mesa,
La persona tiene que llamar, reservar una mesa, después tiene que ser confirmada esa hora y se tiene que reconfirmar 2 días antes, ¿cierto? Y ahí recién entonces la persona va a hacer uso de la reserva. El rediseño del proceso de negocio analiza ese proceso completo, ¿ya? Por ejemplo, tendríamos el diagrama de flujo de la reserva y diría, oye, ¿por qué tanta confirmación? ¿Por qué confirmar, reconfirmar? ¿Por qué simplemente no se hace la reserva y se hace una confirmación y listo? ¿Ya? ¿Qué es lo que aporta la reconfirmación, que al final también te hace perder tiempo en el negocio? Y cuando sucede esa cosa, entonces ahí es donde de repente tiene que volver a modificarse o desarrollarse un nuevo proyecto, porque los procesos que existían van a cambiar para ser más efectivos y más eficaces. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Que dé una solución real a la necesidad que tiene el cliente. Exactamente. Por ejemplo, no sé si a alguien le ha tocado trabajar en el sector de salud pública. Ahí, o en cualquier cosa pública, los procesos para que se aprueben ciertas cosas son muy, pero muy lentos, engorrosos y burocráticos. O sea, por ejemplo, si tú necesitas que te aprueben un En la proyecto, que te aprueben uno... parte, Felicitaciones. Los en la procesos parte bancarios privada, generalmente trabajan en la noche porque son muy lentos. Sí. en la ¿Y parte qué me iba? privada igual, es bien lento. Entonces, por ejemplo, esos procesos que piden que primero se apruebe por un departamento, que después ese departamento tiene que enviarlo a otro departamento para que el otro departamento lo apruebe, pero resulta que tiene que llevarlo de manera física, no puede ser enviado por correo electrónico, eh, hace que los procesos sean muy lentos y a veces una persona, por ejemplo, va a pedir que se le apruebe un documento para X función y resulta que está listo en 30 días porque tiene que pasar por 7 departamentos distintos, ¿ya? Y si ese proceso se rediseñara mediante un BPR, ¿cierto? Tal vez se podría reducir a 1 día o 2 días, ¿ya? En donde simplemente se ingresa el requerimiento y automáticamente se le activan las alertas a todos los involucrados que tienen que ver con el documento y lo tienen que despachar antes de 24 horas y listo. ¿Se entiende, no? Parte, sí. Ya. Entonces, cuando se rediseñan los procesos de los negocios, ahí obviamente se va a requerir un nuevo software que se acomode a ese nuevo proceso de negocio rediseñado, ¿ya? BPR también se aplica dentro del contexto de los proyectos de desarrollo de información. Es muy común que los proyectos de IS incluyan un estudio de los procesos de negocios existentes para identificar problemas, burocracias e ineficiencias que puedan ser abordados en requerimientos para nuevos y mejorados sistemas de información y aplicaciones de cómputo. BPR también se ha vuelto común en los proyectos de IS, que estarán basados en la compra e integración de software listo para usarse, Commercial Off-the-Shelf COTS, ¿sí? La adquisición de software COTS en general requiere que un negocio adapte sus procesos de negocio para encajar en el software. Un análisis de procesos de negocio existentes durante el análisis de sistema casi siempre es parte de estos proyectos. ¿Qué tipos de software son estos COTS? Por ejemplo, los que veíamos el otro día, como los ERP, ¿ya? No sé, el Soplan o el SAP, ¿sí? Son sistemas que ya están desarrollados y que las empresas simplemente lo implementan. Pero obviamente para poder implementarlo, la empresa tiene que adaptarse a la manera de trabajar de estos software, ¿ya? De hecho, son software tan grandes que tienen muchos procesos
que están estandarizados y que son genéricos. ¿Ya? La empresa tiene que adaptarse a la manera en la que funciona el software hasta cierto punto. Estrategias de análisis de sistemas FAST. ¿Ya? Al igual que la mayoría de las metodologías comerciales, nuestra metodología hipotética FAST no impone un solo método de análisis de sistemas. En su lugar, integra todos los métodos populares presentados en los párrafos anteriores en una colección de métodos acelerados. El caso de estudio de SoundStage demostrará estos métodos en el contexto de una primera asignación de un analista de sistemas. Las técnicas de análisis de sistemas serán aplicadas dentro del marco de referencia. Dentro del marco de referencia, entonces, tenemos los componentes de su sistema de información, las fases de FAST y las tareas de FAST que implementan en una fase. Dado este contexto, para estudiar análisis de sistemas, ahora podemos explorar las fases y las tareas del análisis de sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las fases de definición de alcance. ¿Ya? Esta es una de las primeras etapas. No sé si recuerdan el gráfico que estaba al principio de este documento. Aquí estamos en la 9. Si se fijan, nosotros estábamos viendo este dibujo, ¿cierto? Y el primer paso del ciclo de vida para un proyecto es la definición del alcance. ¿Ya? Por lo tanto, con lo que vamos a trabajar ahora es las fases de definición de alcance. ¿Vale? Ya. Entonces dice, recuerde que en el capítulo 3, ¿cierto? La fase de definición de alcances es la primera del proceso de desarrollo de sistemas clásicos. En otras metodologías, esto podría ser llamado fase de investigación preliminar o fase de estudio inicial. También fase de investigación o fase de planeación. La fase de definición de alcance responde a la pregunta, ¿vale la pena realizar este proyecto? Para responder esta pregunta, debemos definir el alcance del proyecto y los problemas percibidos, oportunidades y directrices que dispararon el proyecto. Supongamos que el problema se considera digno de investigarse. La fase de definición de alcance debe también establecer el plan de proyecto en términos de escala, estrategia de desarrollo, programación, requerimientos de recursos y presupuestos. ¿Ya? O sea, cuando nosotros determinamos el alcance para un proyecto, tenemos que determinar varios factores de este proyecto. ¿Ya? Tal como decía aquí, ¿cierto? Vamos a tener que determinar la estrategia de desarrollo, la escala del proyecto, o sea, qué tan grande va a ser, tanto es lo que va a abarcar, la programación, y cuando hablamos de programación no estamos hablando de programación de software, sino que la programación del proyecto, ¿ya? En programación de tiempo. Establecer el plan del proyecto, también en términos de escala, y estrategia de desarrollo. Los recursos también van incluidos aquí, y el presupuesto. El contexto para la fase de definición de alcance aparece en un rectángulo punteado en la figura 4.5, que lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿cierto? Nótese que la fase de definición de alcance tiene como prioridad el punto de vista del propietario del sistema, del que ya existe, y los problemas y oportunidades que dispararon este interés. Los propietarios del sistema tienden a estar preocupados por la imagen general, no por los detalles. Más aún, ellos determinan si los recursos pueden y serán comprometidos con el proyecto. Obviamente, ¿cierto? El propietario de la empresa, el cliente, mandante en este caso, va a ser quien determine si el proyecto se lleva a cabo o no, dependiendo de las estimaciones de tiempo y recursos. ¿Ya?
Por lo tanto, ellos van a participar directamente en la determinación del alcance y son los que van a aprobar o rechazar el proyecto en base a este alcance, ya que va a ser el primer punto de análisis. Vamos a buscar la figura 4.5. Veamos, figura 4.5. Podemos ver que el método de análisis de sistemas, ¿cierto? Parte con un plan estratégico empresarial, ¿ya? En la cual como meta está la mejora del conocimiento del negocio, mejorar los procesos del negocio y mejorar la comunicación del negocio, ¿ya? Dentro de esto viene, o estos tres se alinean para la definición del trabajo, ¿ya? En donde hay una definición de problema, dentro de lo cual está el alcance y visión de información, alcance y visión funcional y el alcance y visión de comunicaciones. ¿Ya? Obviamente uno para cada uno de los de arriba. En la figura 4.6 se encuentra el primero de 5 diagramas de tareas que presentaremos en este capítulo para dar un vistazo más de cerca a cada fase de análisis de sistemas. El diagrama de tareas muestra el trabajo, ¿ya? Que serían las tareas, que debe ser realizado para completar una fase. Nuestros diagramas de tareas no indican una metodología específica, pero describiremos en los párrafos anexos de los métodos herramientas y técnicas que usted podría considerar para cada tarea. La figura 4.6 se muestra las tareas requeridas para la fase de definición de alcance. Es importante recordar que estos diagramas de tareas son solo plantillas. El equipo de proyecto y el administrador del proyecto pueden expandir o alterar estas plantillas para reflejar las necesidades únicas de cualquier proyecto dado. El producto final de la fase de investigación preliminar es el cumplimiento de una carta de definición del proyecto. Esos importantes productos están indicados en cada diagrama de tareas en letra mayúscula. Una carta de definición del proyecto define el alcance del proyecto, el plan, la metodología, los estándares y demás. El completar la carta de definición del proyecto representa el primer hito en un proyecto, ¿ya? Se pretende que la fase de definición de alcance sea rápida. La fase completa no debe exceder 2 o 3 días para la mayoría de los proyectos. En general, la fase incluye las siguientes tareas, ¿ya? Lo primero es identificar problemas y oportunidades básicos. Segundo, negociar el alcance base. Tercero, considerar el valor del proyecto base. Cuarto, desarrollar un programa y presupuestos iniciales. Y quinto, comunicar el plan de proyecto, ¿ya? Si vamos a ver, bueno, acá está la imagen 4.6, ¿cierto? En donde dice tareas para la fase de definición de alcance y el análisis de sistemas, ¿cierto? Todas estas tareas que están acá tienen que ver con la definición del alcance. Entonces, la primera es identificar problemas y oportunidades, luego negociar el alcance. ¿Por qué se dice negociar? Porque vamos a tener que negociar con el propietario tanto los tiempos, los costos, como el alcance del proyecto, ¿ya? Evaluar el beneficio del proyecto base, desarrollar un programa y presupuesto base inicial, obviamente, porque después puede tener cambios, y comunicar el plan de proyecto, ¿ya? Todo esto se va documentando y se va almacenando dentro del repositorio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? No, profe. No tengo duda, pero es algo un poco que son algunas cosas que usted explicó, pero como que
son como algo más, como algo que había que saber de la parte administrativa, todo eso, y como formas de negocio, eso no lo sé yo, por esa parte, eh, Pero no pero entiendo tu duda, Jorge. ¿Cuál es la duda? bueno, la parte que usted explica, la parte de los negocios, ¿Ya? eh, como yo tengo conocimiento de esa parte, me cuesta enganchar esa parte. Ah, pero Y, que ahí esa es una parte. Ya, ahora también tienes que tener en cuenta que cuando se lleva a cabo un proyecto, ¿ya? ¿cierto? La parte de negocio te la van a explicar en la empresa. O sea, por ejemplo, si te toca hacer un sistema para una, no sé, maderera, obviamente tú no vas a tener idea de los procesos de desarrollo de madera y vas a tener que ir allá a la empresa y ahí te van a tener que explicar en detalle y tú vas a tener que ir anotando paso a paso todos los procesos que lleva la empresa y cuáles son los Ah, procesos que ellos quieren automatizar y cuáles son los que no quieren automatizar. ya, 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 ya. ¿Entiendes? O sea, aquí nadie es experto en ningún proceso de negocio. Nosotros solamente sabemos analizar, diseñar, desarrollar e implementar. ¿Ya? Por lo tanto, cada proyecto que involucre un proceso de negocio, nuestra primera tarea, ¿cierto? Es involucrarnos en ese proceso, yendo a la empresa, haciendo las preguntas pertinentes, entrevistas, encuestas, observación directa, para poder entender cómo que funciona el proceso. Antes de, antes de iniciar un proyecto. Antes de iniciar un proyecto. Ya. ¿Ya? Entonces, la tarea 1.1 es identificar problemas y oportunidades básicas, ¿ya? Para el alcance. Vamos a ver aquí qué es lo que es el alcance. El alcance son los límites de un proyecto, las áreas de un negocio que el proyecto podría atender o no. ¿Ya? Tal como ustedes saben, por ejemplo, las empresas tienen muchos procesos. ¿Cómo? Jorge. No, no lo escucho bien. No sé si se le pega a usted o a mí. ¿Me escucha el resto? No, fue como... El Jorge. Ah, ya. Tiene problemas en su micrófono, el Jorge. Sí, profe, sí, Jorge, porque escucha todo lo demás bien. Ya, entonces probablemente tenga problemas con la red o el micrófono. Jorge no se le escucha bien cuando la consulta que me hizo. No, le recomiendo que cierre el navegador y vuelva a iniciar sesión porque no se le escucha nada. O me habla por el chat, como usted prefiera. Ya. Entonces, estábamos viendo, ¿cierto?, cómo identificar problemas y oportunidades básicas para determinar un alcance. Una de las tareas más importantes de la fase de definición de alcances es establecer una base inicial de los problemas, oportunidades y directrices que disparan el proyecto. Cada problema, oportunidad y directriz está evaluado con relación a la urgencia, visibilidad, beneficios tangibles y prioridad. ¿Ya? Sin embargo, disculpen, cualquier análisis adicional y detallado no es relevante en esta etapa del proyecto. Sin embargo, puede ser útil listar cualquier restricción, ¿ya?, o limitación del proyecto, como por ejemplo fechas límites, presupuestos máximos o alguna arquitectura tecnológica específica. Por lo general, un analista de sistemas con mucha experiencia o un administrador de proyectos dirige esta tarea. La mayoría de los otros participantes se clasifica en general como propietario del sistema.
Esto incluye a los patrocinadores ejecutivos, a los administradores de más alto nivel que pagarán y apoyarán el proyecto. También incluye a los administradores de todas las unidades organizacionales que pueden ser impactados por el sistema, y es posible que incluya a los administradores de sistema de información. Los usuarios de sistema, diseñadores de sistemas y constructores de sistema por lo general no participan en la tarea de definición de alcance, ¿ya? O de identificación de problemas. Ahora sí, Jorge, ¿no? A ver. Jorge, ¿me escucha? Cooperó el micrófono, Jorge. Parece, no se escucha nada. Bueno, Jorge, si tiene cualquier duda me la puede escribir en el chat. Ya estoy atento también a las dudas que vayan poniendo por el chat, en caso de que tengan algún problema con su micrófono. Como se muestra en la figura 4.6, una solicitud del proyecto o asignación dispara la tarea, ¿cierto? La tarea de identificar problemas y oportunidades básicas. Este disparador puede tomar una o varias formas alternativas. Puede ser tan simple como un memorando de autoridad de un comité o dirección de sistemas de información. ¿El resto me escucha bien? Jorge dijo que no Sí, estaba profe. bien. Sí. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces, como se muestra, ¿cierto? Hay un disparador que puede ser un memorando, por ejemplo, de una autoridad, de un comité de dirección de sistemas de información, ¿ya? O puede ser un memorando de un equipo o una unidad de negocio que solicita un desarrollo de sistema. Algunas organizaciones requieren de todas las solicitudes de proyectos sean remitidas en formato de solicitud de servicio, como el de la figura 4.7. Vamos a ver esta solicitud, ¿ya? Este es solamente un esquema, un ejemplo, ¿cierto? Dice Soundstage Entertainment Club, ya sería la empresa, Information System Services, Request for Information System Services, o sea, un requerimiento para un sistema de información. Fecha del requerimiento, en este caso dice 9 de enero del 2003. Service required for departments, o sea, ¿para qué departamento es esta solicitud? En este caso dice Member Services, Warehouse y Shipping. Estaríamos hablando de los servicios de los miembros, ¿cierto? Lo que es envíos, ¿ya? Y el warehouse, que no recuerdo en este momento lo que significaba. Es como, no recuerdo bien, aquí les voy a estar inventando. Submitted by, ¿quién lo envió, cierto? En este caso, Sarah Hartman. Su título es analista de sistemas, ¿cierto? La oficina es la B035 y su teléfono. ¿Quién es el
sponsor o ¿cómo se dice? El patrocinante, ¿ya? En este caso es Galen Kirchhoff, que es vicepresidente, ¿ya? Y ahí está su oficina y su teléfono. ¿Ok? Tipo de servicio requerido, en este caso se requiere un Business Process Analysis and Redesign, ¿ya? O sea, el rediseño de un proceso de negocio. Y una nueva aplicación, desarrollo de una nueva aplicación. ¿Ok? Y ahí viene todo el detalle de lo que se está pidiendo, ¿ya? Cuánto es lo que está como presupuesto aprobado para este requerimiento, ¿ya? A quién se le asigna este requerimiento y fecha de inicio y fecha de caducidad, ¿ya? Y obviamente traer las firmas correspondientes de las personas involucradas. ¿Se entiende? Entonces, en muchas empresas, cuando algún departamento requiere de un software, de alguna cosa, es obligatorio que ese requerimiento sea hecho mediante un formulario estándar como este. ¿Se entiende, no, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio cortito, a ver cómo andan, ¿cierto? Que no se me queden dormidos tampoco. Y el ejercicio dice así. Ejercicio, actividad 3. Crear, ¿cierto? Un formulario de requerimiento para un software que automatice o si ya existe, no lo va a automatizar, sino que lo, ¿cómo se dice? No digamos que automatice, ¿no? Para un software que automatice algún proceso de negocio. El formulario debe poseer una estructura y contener información adecuada. Obviamente, la información, el proceso, el negocio, el software que ustedes quieran es indiferente, ¿ya? O sea, ustedes lo eligen. Lo importante es el formato que van a hacer y cómo detallan el requerimiento, ¿vale? Entonces, actividad 3. Las leí en voz alta para que ya puedan comenzar a trabajar, pero también la estoy subiendo al SharePoint, ¿ya? Ahí quedó en el SharePoint, actividad 3, ya está disponible. Obviamente se pueden guiar por esta plantilla que tenemos ahí, ¿ya? O pueden buscar alguna otra, ¿ya? Recuerden que el día de hoy tenemos hasta las 9:15, así que tienen hasta las 9 para crear el formulario de requerimiento. ¿No será muy poco? No, ustedes son secos, así que lo hacen en menos tiempo. Veamos cómo andamos de aquí a las 9. ¿Ya? Si no, Por queda último, como hacer tarea para que lo tengan, para que lo revisemos en la próxima clase. por último, hacer la tablita del formulario. Claro.
pero vayan trabajando en él, así cualquier duda me la van haciendo inmediatamente. Y si no alcanzamos, queda como tarea para la próxima clase. Profe, ¿va a crear una carpeta para hacer esto, no es cierto? ¿Para guardarlo? Sí, voy a crearla inmediatamente. Nueva carpeta. Actividad 3. ¿Ya? En algún momento todas las actividades a lo mejor tendrán nota acumulativa y formarán parte de alguna nota sumativa. Así que les recomiendo hacerlas. ¿O puede subir alguna nota? ¿Cómo? ¿O puede aportar alguna nota media mala? Podría, por ejemplo. No es que vayan a tener nota cada actividad. Ya, no es que yo les diga, no, usted en esta actividad tiene un 5, en esta un 6, en esta un 4, sino que es por participación. ¿Se entiende? Volví otra vez. Lo que pasa es que tuve que reiniciar el PC y ahí se solucionó el problema. Ah, ok. Problema. Si ahora se le escucha bien. Sí, ahora lo escucho bien. Ya, Jorge, acabamos de dar una actividad. Ya está en el Drive. Es bien cortita, te la leo al tiro, sí, para que dice ¿Ya? crear un formulario de requerimiento para un software que automatiza algún proceso de negocio. El formulario debe poseer una estructura y contener la información adecuada, ¿ya? Y aquí, como puedes ver, es un ejemplo de formulario. Ah, Ya ya, está ok. disponible en el libro que les dejé en el SharePoint, ¿ya? De Ya. hecho, mire, para que les sea más fácil, les doy casi las cosas hechas, les voy a dejar también ahí el PDF solo del capítulo que estamos viendo. Dice Análisis de Sistemas, CAP 4. ¿Ya? Ese es el capítulo que estamos viendo ahora, para que no tengan que revisar todo el libro. Ya, ok. Gracias, profe. ¿Ya? Dentro de ese que les dejé, en la página 12, está este formulario. Ya. Mm, Vengo al tiro, chicos. Denme un segundo. ¿En qué parte subió la actividad, profe? La estoy buscando hace rato, no la encuentro. La actividad la dejé directamente en el SharePoint. Dice actividad 3 y agregué el PDF que se llama Análisis de Sistema CAP 4, que es el capítulo que estamos viendo ahora. Sí, mira, el día de... Esta es la carpeta. Si revisas el link que mandé el otro día por correo, ahí llegas directamente a la carpeta y te aparece. Ok. Si quieren se los dejo acá al tiro. A ver. ¿Dónde estamos?
aquí en el chat, ahí está el link. Si van a ese link, entran al tiro a la carpeta del grupo. Gracias. Profe, Cuénteme. consulta, el software tiene que ser uno que ya esté en el mercado, ¿cierto? Sí, cualquiera. O sea, es simplemente hipotético, así, un caso imaginativo. ¿Ya? Puede ser de Claro, algún, para... no sé, de ¿Cómo? algún negocio que ya exista, lo que usted quiera. Ya, gracias. Si lo podemos hacer en cualquier procesador, ¿no? Puede ser Excel, Word, lo que sea, ¿cierto? La idea es que sea un Word o un Excel, pues, para que tenga como el formato. Ah, ya. No me lo va a hacer en un TXT, pues. Pregunta, profe, ¿esto hay que desarrollarlo hoy día mismo, ahora mismo, Ya o lo están después? desarrollando. Sí, se desarrolla ahora y vamos a ver si alcanzamos a revisarlo al tiro, pero si no alcanzan a terminarlo, lo vamos a revisar en la próxima clase. Pero por mientras me pueden hacer cualquier consulta respecto a la tarea. Ya, ok.
Profe, tengo una duda de vuelta. Dígame. La tarea es un requerimiento que automatiza un proceso de negocio. Eso quiere decir que es como ya la creación de un software nuevo que automatiza No, un proceso de negocio. puede ser uno que ya exista igual. O sea, por ejemplo, se requiere, no sé, Una mejora, un nuevo requerimiento, exactamente, una mejor mejora sobre gestión. algo que ya existe, o tenemos tal proceso, no necesariamente, o sea, lo puse como proceso de negocio, pero igual va a ser un proceso aledaño, a lo mejor quieren automatizar el proceso de contabilidad o el proceso de, no sé, pues, de registro de entrada y salida, cualquiera puede ser, es un proceso del negocio, eso debería ser, de un negocio X. Ya, vale. ¿Cómo van, chicos?
Yo estoy haciendo las tablas, profe. Ya. ¿Les parece si lo También. dejamos como tarea para el día jueves? Bueno, Ok. ¿Les parece si queda como tarea para el jueves? sí, profe. Me parece bien, señor profe, porque Profe, sí, voy a tener que hagámoslo. de empeño. ¿Cómo, Sebastián? ¿Dónde lo estuvo, profe? Ah, ahí lo compartió, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí, me parece bien, profe. Ya. Entonces, bueno, pueden trabajar cuando quieran en la tarea. El día jueves la vamos a revisar. Ya se sube a la carpeta que dice actividad 3, que está dentro de la carpeta compartida del grupo. ¿Alguna duda, consulta? No, no quedó claro. Ya. Bueno, chiquillos, nos vemos el día jueves entonces. Descansen y cuídense, ya, para que no salgan positivos. Igualmente, profe, cuídese igual. Chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos, chiquillos. Chao. Estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, chiquillos. Que estén bien. Chao, profe.